Tienes una cita presencial con tu preparación académica. Más de 80 conferencias. Con los profesionales de la salud visual de América Latina. Contamos con todas las normas de bioseguridad requeridas por el Ministerio de Salud. Con los negocios. En una gran muestra comercial en donde encontrarás todo para tu negocio y tus pacientes. Recuerda que tenemos aforo controlado. Así que asegura tu cupo realizando el pago en www.franjafeodopto2021.com, botón inscripciones. Enfrentando eficazmente la era digital. Te esperamos noviembre 18 y 19 en Corferias, Bogotá, Colombia. Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Muy buenos días, es el doctor Juan Valle que les prepara esta sesión maravillosa de iCaps Franja Ocular. Este ambiente, esta sesión, este foro que hemos preparado es para que usted sea un mejor profesional y aprenda de los conocimientos que hemos adquirido en todas las especialidades de la oftalmología. En el día de hoy tenemos un panel fantástico dedicado a los conceptos más importantes de la mácula, la degeneración macular asociada a la edad, y luego cómo hacemos los diagnósticos con la OCT. Nuestra invitada de honor en el día de hoy, la doctora Yasmín Báez, es mi profesora de retina y vitrio en el Hospital Dr. Elías Santana. Yo la llamo mi entrenadora personal porque tiene unas manos y tiene una dedicación a lo que es la cirugía de la mácula y de la retina excepcional. La doctora Báez nos ha preparado una conferencia con los conceptos básicos que debe de conocer el oftalmólogo en el manejo de la degeneración macular asociada a la edad. Sin más, a mi orgulloso presento a la doctora Báez. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muchísimas gracias, doctor Valle, por su presentación. Gracias por esta oportunidad de presentar una información importante, tanto a los residentes como a los oftalmólogos que necesiten tener informaciones básicas, generales, para poder llevar lo mejor de la oftalmología a sus prácticas. Este es el contenido que vamos a desglosar en el día de hoy. Y tenemos que decir que la degeneración macular asociada a la edad es conocida desde 1929 por Holland y Berghoff, que la describieron, que tiene una fisiopatogenia compleja, que no está del todo dilucidada, que tiene componentes genéticos, nutricionales y ambientales, siendo la edad el principal factor de riesgo, que es una importante causa de ceguera legal en pacientes mayores de 50 años en el occidente, y que su fisiopatogenia central está localizada entre la membrana de Bruch y el EPR. Esta es la historia natural que corre la enfermedad, paciente que llega a nuestra consulta sin ningún dato de degeneración macular, paciente que presenta datos de una etapa inicial de la patología o de una media o de una etapa avanzada. Vamos a ir conociendo cada una de esas etapas más adelante. La etapa avanzada la podemos encontrar en dos vertientes, en una de las dos vertientes, o una degeneración macular neovascular que puede presentarse de forma exudativa o de forma no exudativa, o en la vertiente de degeneración macular no neovascular que termina siendo una atrofia macular. Y vamos a hablar un poco de las variantes de la degeneración macular asociada a la edad.
Los factores de riesgo de esta enfermedad, la edad, como ya lo mencionamos anteriormente, el género, fumar, la exposición al sol, los antecedentes familiares, esa genética pesa mucho, la hipertensión y la obesidad, entre otros que no los puse aquí porque son varios. Para poder hablar de la degeneración macular, tenemos que conocer que el OCT es nuestro estudio de gabinete que tenemos que tener presente para poder clasificar y dar seguimiento a la progresión de la enfermedad en las visitas subsecuentes del paciente. Hay biomarcadores que tenemos que conocer. Lo primero es que tiene que tener la presencia de drusas, que ya la vimos clínicamente, que tengo una imagen superior a la derecha de una histología de dónde y cómo se depositan las drusas, y que estas drusas pueden ser blandas, de pequeño o de gran tamaño, que pueden ser cuticulares, y que vamos a hablar un poco más adelante de las reticulares en especial, para que sepamos qué pasan con ellas. Entonces, los puntos que debemos de buscar en el OCT, si hay o no un debdrusenoide, un desprendimiento del epitelio pigmentado tipo drusenoide, que consiste en la agrupación de 2 o 3 drusas grandes. Entonces forman una separación del EPR mayor de 125 micras y a eso le llamamos debdrusenoide. Si hay o no focos hiperreflectivos intrarretinianos, si hay atrofia de la retina externa o si hay atrofia del epitelio pigmentado de la retina, si hay depósitos drusenoides subretinianos, que eso lo tenemos que diferenciar de los depósitos drusenoide sub-EPR. Están localizados uno por debajo del EPR y otro por encima de este, o sea, y ahí lo llamamos subretiniano. Y tenemos que delimitar muy bien el espesor coroideo, porque vamos a hablar más adelante de que la atrofia de coroides asociada a la edad es diferente de la atrofia coroidea por degeneración macular asociada a la edad. En esta imagen presento una imagen a la izquierda infrarroja en el que observamos una reflectancia de las drusas, en este caso que son reticulares. Tenemos la flecha azul que señala una drusa reticular. En el caso de las drusas reticulares, les dije que íbamos a hablar de ella porque son drusas asociadas al envejecimiento del tejido más que a la degeneración macular. Entonces, estas drusas permiten más la atrofia del epitelio pigmentado de la retina con mayor rapidez que las demás drusas. Entonces, por eso es especial identificarlas. Cuando hablamos de degeneración macular inicial, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de fondo de ojo de un paciente de 60 años que vemos múltiples puntos hipopigmentados en el polo posterior de pequeño y de mediano tamaño, pero de mayor pequeño tamaño. Y cuando vamos al OCT, observamos una arquitectura macular adecuada con una depresión foveal también adecuada, pero en la retina externa, en el complejo EPR membrana de Bruch, vemos esa irregularidad que proviene desde debajo del epitelio pigmentado de la retina y que es más marcada en el área temporal a la fovea. Estas son drusas pequeñas, drusas que nos dicen a nosotros que ya estamos ante un paciente de degeneración macular. En la imagen de abajo del OCT también tenemos drusas, aunque un poquito más grandes, pero siguen siendo drusas pequeñas, y ya estas están localizadas a nivel subfoveal. Aquí otra imagen de drusas pequeñas subfoveal. Entonces, cuando hablamos de degeneración macular inicial, son drusas medianas o drusas pequeñas, que son o menores de 63 micras o de 63 a 125 micras. Pero hay ausencia de las alteraciones pigmentarias, o sea que todo el complejo, vemos la irregularidad, pero no hay atrofia de nada del complejo EPR membrana de Bruch. Se diagnostica, hay que identificar los factores de riesgo, el examen oftalmológico básico,
Hay que realizar un OCT y una retinografía, una foto de fondo de ojo para darle seguimiento a estos pacientes. A este paciente se le regala una rejilla de Amsler de fondo negro. Se le aconseja que deje de fumar, que lleve una dieta saludable, que tenga un control sistémico estricto, tanto de su presión arterial, de la obesidad, de la arteriosclerosis. Y le damos seguimientos, controles cada 12 meses en ausencia de manifestaciones clínicas que sugieran progresión de la enfermedad, que el mismo paciente se va a ir a autoevaluar en casa con la rejilla de Amsler. En el caso de estas dos imágenes, entonces vamos a hablar de degeneración macular intermedia. En el caso de la imagen de la derecha, de la imagen de la izquierda, observamos una hipopigmentación bastante cerca de la fovea, pero en esta imagen observamos la hipopigmentación mayor característica alrededor de las arcadas. Sí encontramos en polo posterior, por eso le puse el círculo, pero es una patología más familiar que de degeneración macular. Y aún así puede provocar una degeneración macular. Si observamos los OCT, entonces encontramos una irregularidad del EPR mucho más marcada que la que vimos en la fase anterior, de mucho mayor tamaño. Entonces, son drusas grandes que son mayores de 125 micras y que aquí sí podemos encontrar, aunque sean drusas pequeñas, pero van asociadas a una alteración pigmentaria o de la retina externa. Igual debemos identificar los factores de riesgo si este paciente llega por primera vez a nuestra consulta. Debemos realizar un examen oftalmológico básico. Tenemos que realizar un OCT, una foto de fondo de ojo. Y aquí le agregamos de sugerencia, si está a nuestro alcance, realizar una autofluorescencia. La autofluorescencia es porque estos pacientes ya en una etapa intermedia desarrollan alteración del epitelio. Entonces queremos medir el tamaño y la progresión de esta alteración de ese epitelio. Igual le regalamos al paciente una rejilla de Amsler, le aconsejamos todo el consejo de control sistémico, de dejar de fumar, pero también le agregamos los antioxidantes. Estos pacientes, hay suplementos en el mercado que le podemos dar como antioxidante, pero en mi caso como profesional, pienso que estos pacientes ya traen pastilla para la presión arterial, ya traen pastilla para el colesterol, pastilla para la diabetes, pastilla para muchísimas cosas, para la artritis. Entonces, agregarle un suplemento también en pastilla implica generar más costo al paciente. Yo sí le aconsejo que integren a su dieta nutrientes antioxidantes, que desayunen con un jugo verde, que coman, almuercen con una ensalada, que cenen con otra ensalada, ya sea verde, ya sea hervida, pero que tengan antioxidantes en todas sus comidas. Y a este paciente se le aconseja que tenga una consulta de urgencia si siente algún cambio brusco en su agudeza visual. Y ya los controles son más cercanos, son controles cada 6 meses. Para retomar en donde vamos, ya hablamos de un paciente con etapa inicial, un paciente con etapa intermedia. Ahora vamos a hablar de esos pacientes que ya vienen con etapa avanzada, ya tanto de su forma neovascular como de su forma no neovascular. Dijimos que la forma no neovascular va directamente a la atrofia. Y si observamos este fondo de ojo, no solamente vemos drusas, que hay drusas blandas y drusas calcificadas. Debemos distinguir ambas, porque ante un paciente con solo drusas calcificadas, no me dice que hay degeneración macular asociada a la edad, me dice que hay envejecimiento del tejido y entonces no necesariamente me vaya a desarrollar una degeneración macular. Pero sí un paciente que tenga asociado drusas blandas. Y si observamos bien en el centro, aparte de las drusas, y delimitamos mi puntero aquí, si observamos un área de atrofia, que en primera instancia, si no le prestábamos atención, no nos íbamos a dar cuenta de esa área central. Entonces, ya sí tenemos un área de atrofia, y cuando vamos al OCT, encontramos esa discontinuidad tanto de la retina externa
como de el complejo del epitelio pigmentado. Entonces, en los consensos actuales para describir las atrofias, utilizamos el término por sus siglas en inglés C-RORA o I-RORA, dependiendo del tamaño de la atrofia. Y la primera R significa RPE, epitelio pigmentado de la retina, y el ORA, Outer Retinal Atrophy, atrofia de la retina externa. La C que es mayor de 125 micras, es atrofia, y la I es que es incompleta, que son la atrofia que encontramos son puntos menores de 125 micras. También podemos hablar, que aquí no lo presento en el OCT, de ORA, solamente las últimas tres letras de estas siglas, que es atrofia de la retina externa, que se puede presentar en la degeneración macular asociada a la edad intermedia. A partir de ahí, porque claro que la podemos ver en la avanzada, pero a partir de la intermedia podemos ver ya un ORA, una atrofia de la retina externa. Sí, seguimos aquí en esta imagen multimodal, tanto de la foto de la retinografía como del VSCAM del OCT, observamos a discontinuidad y vemos ese aplanamiento, cómo entra la retina y se acerca a la membrana de Bruch y se desaparecen todas las capas externas de la retina y el EPR se torna discontinuo tanto a la derecha como a la izquierda de esa depresión de las capas retinianas. Entonces, eso es un C-RORA. Es mayor de 125 micras y tanto la retina externa como el epitelio pigmentado de la retina ya han sufrido cambios degenerativos. En esta imagen ya vemos, cuando vemos la foto de fondo de ojo, ya vemos hemorragia intrarretiniana, vemos un borramiento del área foveal, donde no podemos distinguir esa depresión foveal, el brillo de la luteína que normalmente vemos en el fondo de ojo ya ha desaparecido. Y eso nos llama la atención. Entonces realizamos un OCT y ¿qué vemos en el OCT? Bueno, pues entonces ya observamos un desprendimiento de la retina con fluido subretiniano que se embarca solo en el área macular, y aparte de eso una separación del epitelio pigmentado de la retina con material fibrovascular debajo de él. Entonces tenemos subretina, tanto hipo como hiperreflectividad, y sub-EPR, hiperreflectividad por el tipo de material. En el caso de la imagen del VSCAM inferior, observamos esa hiperreflectividad de un material hiperreflectivo subfoveal y que el EPR se mantiene por debajo de ese material hiperreflectivo. Entonces, más adelante vamos a comenzar a clasificar este tipo de membrana, cuando es una y cuando es, qué tipo es la del VSCAM superior y qué tipo es la del VSCAM inferior. Esta imagen que dice Shallow RP Elevation, por sus siglas en inglés, realmente no sé cómo traducirlo. Es una imagen de un OCT con una degeneración macular neovascular no exudativa. O sea, este paciente no tiene actividad como el paciente anterior de neovascularización, pero sí hay una membrana tipo 1 sub-EPR que me dice a mí que tengo que estar pendiente de este paciente. Hasta el momento, este es un paciente que no se trata, observamos, pero que tenemos que tener visitas cercanas, porque en cualquier momento puede comenzar a exudar. Y el nuevo consenso de degeneración macular asociada a la edad nos dice que la degeneración macular neovascular la vamos a dividir en no exudativa y exudativa, porque tenemos este tipo de caso, que sí tiene una membrana vascular, pero no está exudando. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta, esa parte. Aquí les traigo un resumen de los principales estudios desde el 1975 hasta el 2012, con los años en que se hicieron. Estos estudios todos trajeron un cambio en el paradigma del tratamiento y del approach que tenemos con este tipo de patología.
Aquí en la siguiente diapositiva le pongo lo que cada uno nos dejó. En el caso de la Marina y el Anchor, son estudios de referencia que todo oftalmólogo debe haberse o tiene que leerse, porque aquí estandarizaron las inyecciones y la visión máxima, tanto que se pierde como que se gana. En el caso del Pierre y el Said, aquí calendarizaron las inyecciones, pero no se evaluaron la intermedio, la progresión de estos pacientes, y al final concluyeron que el paciente puede perder visión con inyecciones calendarizadas. En el caso del Sustain y el Sailor, se introdujo la fase de carga. Eso es importantísimo porque la seguimos utilizando. Pero si solamente hacemos fase de carga y dejamos de inyectar luego de la fase de carga, este paciente lo que ganó vuelve a perderse. En el caso del Pronto, se hace el ciclo de carga, pero seguimos evaluando al paciente y entonces le damos el criterio de tratamiento al paciente. No dejamos al paciente solo luego después de haberle realizado la fase de carga. Aclarando que la fase de carga son 3 inyecciones, una mensual cada mes, una cada 4 semanas, inyectamos al paciente y luego de ese tercer mes, entonces evaluamos si el paciente evolucionó satisfactoriamente o no. Y ahí decidimos el tratamiento que vamos a seguir con el paciente. Si seguimos con el mismo antiangiogénico o si cambiamos de antiangiogénico. Otros estudios súper importantes en degeneración macular es el CAT y el IVAN. Son estudios muy similares, lo único que cambian aquí es la población que se estudió. Y son pacientes que confirmaron que el PRN, que es el ProRenata, el tipo de seguimiento de inyección, de calendarizar estas inyecciones, no son inferiores a otros esquemas de retratamiento. Y el último que voy a mencionar por ahora, faltan muchísimos más, pero estos son los que nos han dejado cosas que seguimos utilizando hasta ahora y que seguimos discutiendo en los foros actualmente, es el VIEW, en donde se introduce por primera vez el Treat and Extend, que es otro tipo de tratamiento de seguimiento a estos pacientes con degeneración macular neovascular. Hablo de fenotipo porque es más allá de clasificar estas membranas. No es solamente decir que hay una membrana neovascular tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Es también buscarle las mínimas cambios en el OCT, en la clínica, en el fondo del ojo al paciente para poder identificar primero con qué tratamiento voy a comenzar con este paciente. ¿Y qué espero de este paciente en la progresión natural de la enfermedad? ¿Y cómo voy a cambiar de tratamiento si necesito cambiar de tratamiento? Entonces, todo eso me lo da cuando yo clasifico, cuando yo fenotipo la membrana que me llegó el primer día a mi consultorio. Entonces, cuando hablamos de membrana neovascular tipo 1, estamos hablando de una membrana que nace desde la coriocapilar, pasa a la membrana de Bruch, pero se mantiene por debajo del epitelio pigmentado de la retina. Si tenemos una exudación subretiniana, o sea, por encima, si observamos esta área de la separación de la retina, del epitelio pigmentado de la retina, si hay una exudación, pero no hay una neovascularización hacia allá, eso es una membrana neovascular tipo 1. Se mantiene la membrana por debajo del epitelio. Y aquí hay desprendimientos grandes del epitelio porque mantiene concentrada todos los vasos neovasculares debajo de él. Cuando hablamos de la tipo 1 también, aquí entran las aneurismáticas, las que comúnmente llamamos polipoideas. ¿Por qué? Porque si observamos el verde indiosanina que está aquí debajo, encontramos esos pólipos que nos llaman mucho la atención y que causan esa exudación subretiniana y sub-EPR importante. Entonces, sigue siendo una membrana neovascular tipo 1, pero ahora la llamamos aneurismática. En el caso de las membranas neovasculares tipo 2, ya es una membrana que aparte de pasar
la membrana de Bruch también traspasa el epitelio pigmentado y se localiza por debajo de la retina y provoca un daño importante subretiniano y a una alteración a las capas más adelante. Es una exudación mucho mayor subretiniana. En el caso de las membranas neovasculares tipo 3, ya aquí cambia un poquito. Ya no es una membrana que nació desde la coriocapilares y que avanzó rompiendo Bruch y rompiendo el PR y localizándose debajo de la retina. Las tipo 3 se localizan dentro de la retina y comienzan a crecer intrarretiniano, tanto hacia la retina interna como hacia la retina externa. O sea, se dirige hacia el EPR. Aquí tengo otra imagen en el que ya esa membrana que estaba intrarretiniana siguen creciendo sus vasos y se dirigen hacia el epitelio. Y al mismo tiempo comienza a crecer una membrana neovascular desde la coriocapilaris, que podríamos decir una membrana neovascular tipo 1 que va creciendo desde la coriocapilaris, rompe la coriocapilar, el Bruch, y tiende a romper el EPR para poderse unir con la membrana neovascular que nació intrarretiniana. Entonces, esta es una membrana neovascular tipo 3 o comúnmente llamada RAP. Aquí les traigo la innovación, el OCTA. El OCTA me pinta mi membrana neovascular, tanto de las que están subepitelio, de las que están por encima del epitelio. Más adelante tenemos una clasecita que vamos a hablar de eso con detalle de OCT y vamos a ver las pinceladas de OCTA, pero es algo que debemos comenzar a escuchar, que debemos incorporar a nuestra rutina de estudios de gabinete también. No es obligatorio por el momento, pero como vamos evolucionando y progresando en la tecnología, se va a hacer totalmente obligatorio más adelante. Cicatriz disiforme. Ya cuando nuestros pacientes llegan a una cicatriz disiforme es porque ya la membrana neovascular dejó de exudar. Ya el EPR hizo una hiperplasia, ya hay una atrofia de la retina externa, ya no nos queda más que hacer. Hay un punto importante, llegamos aquí, no hay más exudación, pues ya no hay que ofrecerle al paciente por el momento. Hay estudios, la ciencia sigue avanzando, pero por el momento nada. Algunos pacientes presentan una cicatriz disiforme, pero aparte de la cicatriz disiforme, presentan exudación circundante a la cicatriz disiforme. Y ahí entra la pregunta del experto de retina. ¿Sigo inyectando a este paciente o no sigo inyectando a este paciente? Eso es a criterio de cada quien, porque ya la cicatriz disiforme está central, está debajo ocupando toda la mácula, y ya eso es criterio tanto del paciente como del médico que le está tratando. A modo de resumen, ya hemos hablado que las drusas son las principales características de la degeneración macular. Si hay drusa, ya yo digo que hay una degeneración macular asociada a la edad. Identificar qué tipo de drusa hay en este tejido, porque puede haber un envejecimiento del tejido sin tener drusas. Ahí entran las drusas que ya están calcificadas, pero podemos tener otro acápite de patología que no es degeneración macular, cuando no hay drusas, pero sí envejecimiento. En este caso, hablamos ya de la degeneración, y esta degeneración está diagnosticada para progresar hacia una atrofia. Casi todos nuestros pacientes que observamos que tienen drusa, aún sean menores de 50 años, pensamos que cuando este paciente cumpla 60, 70 o 80 años, va a tener una atrofia del tejido en donde estaban ubicadas esas drusas. Pero ¿qué pasa? Que hay un 15 a un 20% de estos pacientes que se desvían de ese camino que recorre la degeneración macular y que se convierte en un penacho neovascularizado que ya vimos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y que avanza mucho más rápido, que ya no avanza lento, ya no llega a los 80 años para hacerme una atrofia, sino que comienza a haber exudación subretiniana
y entonces comienza a avanzar mucho más rápido. El daño es mucho más importante porque la agudeza visual es mayor, o sea, mayor del 80%, pierde la agudeza visual y que esta agudeza visual perdida es severa. Estos pacientes hay que volver a llevarlo al camino de la atrofia lo más pronto posible, a que vaya a su camino natural, y lo único que tenemos en la actualidad son las inyecciones de antiangiogénico, que vamos a ver ahora que en el futuro estas inyecciones pudieran ser ya con un dispositivo en el canal de la esclera, intraescleral, para que pueda depositar el medicamento y solamente tengamos que rellenar ese dispositivo cada 3 o cada 6 meses, y no como en la actualidad que lo tenemos que inyectar cada vez que, dependiendo del esquema que sigamos, a nuestro paciente. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, droga con mayor duración de acción y similar eficacia, como les acabo de decir. Saber cómo lograr menos atrofia, cada vez estamos más cerca, estamos trabajando en ello. Mejor apego y accesibilidad a los tratamientos, más opciones de tratamiento a estos pacientes. Tratar de detener la enfermedad antes de llegar a baja visión. Estos son algunos de los fármacos que estamos estudiando en la actualidad, que ya se han estado escuchando reportes en los congresos y en los foros que hemos estado asistiendo, que tienen hasta ahora, ninguno ha sido aprobado, todos están siendo estudiados, pero que más adelante veremos qué nos deparan. ¿Qué tenemos que llevar a casa? Bueno, que todo paciente mayor de 55 años debe realizarse examen de fondo de ojo sistemáticamente, sobre todo aquellos que tienen la genética, que el OCT puede mostrar características de progresión de la degeneración macular, que el OCT es el gold estándar actualmente de esta patología, que puede presentar biomarcadores importantes para sugerirme a mí como especialista cambios tempranos y de progresión, que debemos identificar el estadio de la enfermedad desde que el paciente llegó a nuestro consultorio, que tenemos que identificar las lesiones que requieren tratamiento y cuáles no requieren tratamiento, y debemos fomentar en toda la población, no solamente en los pacientes de degeneración macular, en todos, conducta saludable para que sigan teniendo no solo buena visión, sino buen estilo de vida y buena calidad de vida. Muchísimas gracias. Fantástico, doctora Báez. Yo quisiera que no dejes de compartir la pantalla para que me vayas a la diapositiva donde ponías las primeras drusas, los primeros estadios drucenoides de la degeneración macular, porque te voy a hacer una pregunta relacionada a esto, porque siempre hablamos de que la degeneración macular puede empezar con drusas blandas o drusas que son duras, drusas que son múltiples o drusas que son pocas. Y yo quisiera, y sería más bien en la imagen, no del OCT, sino la imagen fotográfica. ¿Cómo como retinóloga tratas de determinar cuáles son los pacientes de buen o de mal pronóstico? Exacto, cuando haces el examen por primera vez. A ver, me llega esta señora como tienes allí con 60 años de edad. ¿Cómo describirías este tipo de drusa? Doctor, esas son drusas de pequeño y de mediano calibre, de mediano tamaño. Son drusas que la vemos suelta, la vemos una separada de la otra, que cuando vemos el fondo de ojo no vemos ningún cambio pigmentario, o sea, no hay una hipopigmentación profunda en el que yo puedo ver traslúcidamente los vasos de la coroide. O sea, que hasta el momento ese cambio pigmentario no está. Entonces, ya de por sí, lo primero que me dice, sí, tengo hipopigmentación punteada, que pueden corresponder a drusas, porque vemos los vasos sanguíneos por encima de esas hipopigmentaciones, que son drusas pequeñas y algunas de mediano tamaño, que no tengo ningún cambio pigmentario, o sea, no tengo nada oscuro que me diga que el epitelio está sufriendo por el momento. Entonces, este paciente es un paciente que no tengo que correr, no tengo tampoco hemorragias intrarretinianas que tengo que correr, pero sí que alertar.
Entonces decía que en este tipo de pacientes que llegan así, no tengo que asustarme, no tengo que hacer nada de emergencia, pero sí debo de realizar, como en este paciente, una foto, por lo menos una foto del fondo de ojo que me diga cómo llegó este paciente y cómo yo lo puedo ver dentro de un año cuando vuelva. Bien, entonces siguiendo el protocolo, entendemos que cuando las drusas son grandes, que si mal no recuerdo eran 160 micras o 180 micras, Por pues encima de esas son 120, las, perdón, por encima de 125 micras. grandes, 125 micras, esas son las malas. Entonces, aquí tenemos que advertirle al paciente ya que tiene riesgo, ¿no? ¿Y cómo procede? Mencionaste la rejilla de Amsterdam, los antioxidantes, ¿qué más haces? El tamaño de las drusas no nos dicen tanto si son tan malas o tan buenas. Vamos a ver, las drusas todas son depósitos que están en un lugar de donde no deberían de estar. Ya me tiene que llamar la atención. Ojo, algunas drusas como las blandas y grandes me llaman más la atención, claro que sí, porque son más propensas a desarrollar neovascularización. Y como dijimos en el desarrollo de la clase, cuando aparece una neovascularización, aparece un daño al tejido que progresa mucho más rápido. Entonces, sí me tiene que llamar la atención, sí tengo que prestar atención tanto a las pequeñas como a las grandes. ¿Qué detalle tengo que buscar más? La pigmentación del daño del EPR. Si yo tengo una hiperplasia de EPR que yo veo en el fondo de ojo, entonces, que es esa mancha oscura que se observa en un fondo de ojo, ya eso sí me tiene que llamar la atención. Una hemorragia intrarretiniana en el área macular me tiene que llamar la atención. Pero si vamos desde lo más sano, que es como la imagen que tenemos en este paciente, lo menos grave, es un paciente que tiene que irse a casa con una rejilla de Amsler, doctor. No podemos solo decirle al paciente que usted tiene degeneración macular y que no se preocupe porque está en estadios iniciales. No, es un paciente que yo le voy a decir, esto es una rejilla de Amsler, esto usted lo va a llevar a casa, lo va a colocar en un lugar que usted tienda a frecuentar. Yo le digo a mis pacientes que lo pongan en la puerta de la nevera, porque siempre vamos a abrir la nevera varias veces al día, que lo pongan en la puerta de la nevera y cada vez que vaya a abrir la puerta de la nevera, pues se autoexamine, parado frente a la rejilla, unos 30 centímetros de distancia, que se tape un ojo, que se tape el otro, que vea el punto central y que distinga si se mantiene las líneas circundantes al punto central sin ninguna distorsión y sin ningún área borrada de esa rejilla. Entonces, ese paciente se va a casa así. Y es un paciente en etapas iniciales que hemos dicho que no tengo que tenerlo tan de cerquita, puede venir cada año, pero que se autoexamine y que venga si nota cualquiera de esos cambios que acabo de mencionar. A mí me ocurre en la práctica que muchos de estos pacientes son hoy día muy adeptos al uso del celular y visitar el doctor Google. Entonces ahí escuchan que hay todas estas consecuencias de la degeneración macular y de repente se le mete en la cabeza que se van a quedar ciegos. Y no sé qué le dices a ellos cuando tienen este temor, este susto, ¿no? De que van a quedar ciegos. La fototoxicidad sí que ayuda al avance del envejecimiento de los tejidos. Eso es real. Pero que avance o que progrese más rápido o más lento a un estadio terminal de atrofia o de neovascularización con exudación, la fototoxicidad no va a intervenir ahí, va a intervenir más sus cuidados sistémicos, de si el paciente es hipertenso, de si tiene una dieta saludable, de si fuma o no. Eso sí va a aumentar la progresión. La fototoxicidad Entonces, ahí viene, yo venía más por el lado psicológico y también por el lado de las nuevas tecnologías que trataron en su momento de dispararle a las drusas para tratar de eliminarlas o de tratamientos novedosos que pudiera haber que
porque sabemos que hay un problema en el metabolismo del epitelio pigmentado que causa el acumulo de este material, este detritus, este material basura que está en las capas que dividen el epitelio pigmentado de los fotorreceptores de la retina. Entonces, yo decía que lo que más le digo, nadie queda ciego de degeneración macular. Sí, puede quitarte la visión de lectura y la visión de los colores y la precisión, ¿no? Quizás puedas dejar de manejar, pero nunca ciego. Totalmente ciego, no es que no puede ocurrir, pero es muy raro que una persona con degeneración macular quede ciega. Y eso me lleva a la otra pregunta. ¿Y si tiene catarata? ¿Qué le dices? Las Si se tiene que cataratas, operar. que con toda confianza se retire la catarata. Las cataratas seniles tienden a ser nucleares, que son centrales, que coinciden con el daño de la degeneración macular, que es central también. O sea que estos pacientes no deben de tener ningún temor de no realizar la cirugía de catarata. Y si ya hay una catarata significativa, yo le diría que hasta en estadios tempranos, o sea, ya cuando la catarata comienza a formarse en opacidades nucleares de 2, de 3, iniciando, o sea, yo le aconsejaría a estos pacientes que deben de someterse a una cirugía de catarata porque le ayuda al contraste y le ayuda a la calidad de la visión. Porque sí es cierto que aunque yo tenga una degeneración macular asociada a la edad inicial o intermedia, yo voy a tener una calidad visual menor, o sea, yo voy a tener una disminución al contraste. Entonces, si a eso le sumo que tengo una catarata, entonces ya yo voy a tener totalmente la capacidad de distinguir el blanco, el gris y las profundidades con menos capacidad que el que no tiene una catarata y tiene degeneración macular, o sea, que sí. Entonces seguimos a la siguiente diapositiva que tiene. Sí, ahora vamos con el OCT a clasificar lo que llamas los fenotipos de la degeneración macular. Y me hablaste en esta diapositiva que hay los reticulares, los cuticulares y qué más. Entonces, la pregunta es, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué me sirven los biomarcadores? Los biomarcadores nos sirven, como bien les expliqué, para poder saber progresión del paciente y tratamiento del paciente y que voy a elegir para ofrecerle. A ver, o sea, yo llego con un paciente que tiene debdrucenoides, por ejemplo, que es el primero que menciono. Es un paciente que tiene una evolución totalmente diferente al que solo tiene drusas sin ningún cambio del epitelio pigmentado de la retina o sin ningún cambio de la retina externa. Entonces ya yo tengo focos hiperreflectivos como la imagen inferior aquí en las cuticulares, ya yo tengo focos hiperreflectivos intrarretinianos, ya eso me habla de cronicidad, ya me habla que esa retina externa a este nivel ya ha sufrido un cambio porque ha comenzado a migrar epitelio, como le dice usted, basuritas que se han acumulado ahí hacia la retina. Entonces ya el daño no se me mantiene subretiniano, ya el daño va progresando a mis capas retinianas y por lo tanto los fotorreceptores y las células de conexión, las neuronas de conexión ya también están sufriendo. Entonces este es un paciente que amerita un consejo diferente que el que no tiene un depósito, un foco hiperreflectivo intrarretiniano, o aquel que no tiene atrofia de la retina externa. Entonces, sí debemos de conocerlo, porque así sabemos cuándo viene el paciente, cuándo va a volver, qué le debo de aconsejar para la alimentación, qué debo de aconsejarle de su chequeo, de su autoevaluación en casa. Tampoco es igual una drusa blanda que una drusa reticular. Entonces, yo en la drusa blanda tiendo a irme a una degeneración macular neovascular exudativa, pero en una reticular me voy más hacia la atrofia. Entonces, todos esos detalles me orientan a mí como médico hacia dónde va a caminar mi paciente. Bien, entonces en el próximo estadio de esta enfermedad,
Es el que yo le llamo la hierba mala. Sabes que si tú tienes un césped, una hierba linda verde, toda parejita, que crece como si fueran la capa del epitelio pigmentado, de pronto aparecen estos jonquillos, como le llamamos, jonquillos, que salen del césped y son los que traen los vasos sanguíneos que finalmente acumulan líquidos. Si pones la diapositiva de tu angio OCT, ¿no? Ahí cuando sale la hierba mala, lo que tenemos son los herbicidas, ¿no? Y por eso uso la analogía de la hierba mala. Es decir, aquí ahora, desde la coriocapilaris ha entrado dentro del espacio subretiniano este crecimiento de vasos sanguíneos y cambia completamente la cosa. ¿Y ahora qué? Ahora sí es verdad, no veo bien, metamorfosia, me hago el Amsler, doctora, una mancha en el medio, las cosas rectas se ven curvas, ¿y usted qué va a hacer? Bueno, pues yo le digo a mis pacientes, para que no se desesperen realmente, que cuando no tenía ninguna exudación y cuando no tenía membrana, no podíamos hacer más nada que esperar, que aconsejarle control sistémico, buena dieta, suplementos multivitamínicos, pero aquí ya sí tenemos un tratamiento directo. Sabiendo que este tratamiento directo hasta el momento no erradica de raíz la causa, sino que nos ayuda a que ese líquido que está extravasando esta hierba mala, como usted le llama, doctor, está provocando en el tejido. Y entonces ahí sí tenemos un tratamiento fijo, que son los antiangiogénicos, que hay varios en el mercado en la actualidad y que se siguen estudiando y que presenté al final una cápita de algunos que ya casi están ya en fase 3 y que pueden ya a la espera de ser aprobados por la FDA y de los organismos correspondientes. Sabes que en tu clasificación yo me puse a pensar en el doctor Rosenfeld cuando empezaron con los estudios de Avastin y de Lucentis, que hablaban de la clásica. Entonces, ¿qué es una membrana neovascular clásica? Ok, y esa clasificación, perdón, doctor, esa clasificación de clásica viene más porque en el momento lo que teníamos es la angiografía y se estaba diagnosticando por angiografía. Y ahí viene, si observamos en este cuadro, la columna de angiografía, tenemos la clásica, tenemos la oculta, que serían las que corresponden al OCT. Aclarando, las puse aquí porque normalmente es así como se asocian, pero no necesariamente. La tipo 1 tiene las mismas características en la clínica que la que llamábamos inicialmente oculta. Lo que pasa es que comenzamos a correlacionar cuando hablamos de la oculta, que también por el OCT era tipo 1 por el origen de donde vienen los vasos. Ahora bien, ¿qué es clásica, qué es oculta? Clásica es que cuando yo le hago una angiografía a mi paciente, la hiperfluorescencia es completa, rápida, en tiempos tempranos y que ocupa todo el espacio de manera completa y rápida, o sea que en pocos segundos de llenado en la fase arteriovenosa comienza a pintar de una vez y se mantiene esa hiperfluorescencia por los tiempos tardíos. ¿Ok? Cuando hablamos de oculta, entonces observamos en la angiografía que esta hiperfluorescencia no aparece en tiempos tempranos, sino que ya aparece en tiempos avanzados de la angiografía y que comienza un punto hiperfluorescente, pero hay un área que se mantiene hipofluorescente y va apareciendo, se va prendiendo, va apareciendo esa hiperfluorescencia según va avanzando el estudio. Entonces esa es la oculta. Y ahí la podemos dividir en oculta, en mixta, por ejemplo, cuando se mantiene una parte de esa hiperfluorescencia, el 50-50 le llamamos.
50% de la membrana hiperfluorescente y 50% hipofluorescente. Entonces ya ahí hablamos de un componente mixto, o sea que ya ahí entraría esas membranas tipo RAP, por ejemplo. Y en la clásica las tipo 2 porque son totalmente retinianas, por eso hacen la hiperfluorescencia más temprano, y las tipo 1 oculta porque están por debajo del EPR y por lo tanto su llenado es mucho más lento y más tardío. Entonces ahora entramos en algo que la doctora Báez y yo hemos hablado en mucho tiempo, en muchas ocasiones. No es verdad que el tratamiento, el tratamiento como tal, clásico, cuando empezó la historia de los anti-VEGF, es igual al que hoy día entendemos. Es decir, antes de manera rutinaria por calendario todos los meses se le ponía una inyección intravítrea. Se demostró que la Lucentis y la Avastin tenían poca diferencia, pero algunos favorecían más a la Lucentis que la Avastin por el tema de la coagulación o los eventos remotos, ¿no? El tema es que luego vino el tratar y extender. Explícanos en qué consiste una y la otra. Okay. Ya había mencionado durante la clase, el desarrollo de la presentación, las inyecciones de antiangiogénico y la fase de carga. O sea, sí sabemos que nos han dejado nuestros estudios que lo correcto es someter a nuestro paciente de degeneración macular a una fase de carga, como expliqué en la presentación, es cada 4 meses una inyección de antiangiogénico cada 4 semanas durante 3 meses. Una inyección de antiangiogénico. Eso es una fase de carga. Cada 4 semanas el paciente va a venir a inyectarse. Luego de esos 3 meses, ya podemos seguir el esquema que le simpatice al retinólogo o al que más le va al paciente, porque cada paciente demanda, cada paciente es diferente. Entonces, el esquema de Tritan-Extend o de PRN modificado no es para todo el mundo, o sea, yo no puedo encajar a todo el mundo en el mismo esquema. En el caso del Tritan-Extend, es un paciente que yo quiero extender ese tiempo de inyección a máximo de 2 meses. Entonces, esas 8 semanas yo quiero durar sin inyectar al paciente. Ahora hay algunos autores que hablan de 10 semanas, pero lo que se ha demostrado en la medicina basada en evidencia hasta el momento son 8 semanas. Entonces, ¿cómo llego hasta 8 semanas? Bueno, tengo que ir extendiendo de 2 en 2 hasta llegar a las 8 semanas. El paciente yo lo estoy inyectando cada 4 semanas durante 3 meses. Ya veo que ese tercer mes el paciente llegó a las 4 semanas y sin ninguna exudación. Yo vi a mi paciente bien, la membrana desapareció, no tengo ningún material exudativo, ni subretiniano, ni sub-EPR, o el que tomamos mucho en cuenta más es el subretiniano. Ha disminuido desde el primer OCT que le hice al paciente, entonces yo digo, bueno, yo voy a extender. En vez de venir en 4 semanas, ven en 6 semanas. Entonces, en 6 semanas yo voy a inyectar a mi paciente. Y lo voy a mantener ahí hasta que yo vea que mi paciente tiene 6 semanas, no tiene ninguna exudación, y bueno, lo voy a extender a 8 semanas. Y voy a mantener a mi paciente en el esquema de cada 8 semanas, colocándole su antiangiogénico. Ahora bien, en el mismo Tritan-Extend, si no funciona, entonces voy retrocediendo una semana. Yo voy adelantando una semana si el paciente está seco, si el paciente no tiene exudación. Pero si apareció exudación a la 6ª semana, yo lo que voy a hacer, no voy a volver a la 4ª, voy a ir a la 5ª semana y voy a citar a mi paciente en 5 semanas. Y si veo que se mantiene sin exudación, pues lo mantengo a la 5ª. Cuando quiera probar, yo usualmente pruebo, le hago como otra fase de carga de 5 semanas. Y se mantiene, vamos entonces a aumentarte esa semana que te quité. Y la idea es esa, que el paciente no tenga que estar viniendo tan seguido a la oficina, que yo pueda mantener el paciente con tiempos prolongados, sin gastar dinero y sin ir a la oficina y sin material que le cause daño a su retina.
Entonces yo recuerdo que en una conferencia del departamento de retina en el Bascom Palmer con Pugliafito y los demás retinólogos, había otro modelo de tratar y extender que era, bueno, le das la carga y claro, la cita es mensual y en cada cita le vas a hacer el OCT al paciente. Después de las 3 de carga, viene a su próxima cita al mes y no tiene líquido. En el calendario que has descrito ahora, se extienden 2 semanas a la próxima cita. Ellos lo que hacían era que no le daban tratamiento y lo citaban de nuevo al mes. Repetían la OCT, si no tenía líquido, no le daban tratamiento. Pero si aparecía líquido, digamos en el seguimiento, automáticamente volvían y les repetían las 3 de carga. ¿Qué ¿Qué pasa ventaja con tiene? ¿Qué ventaja tiene eso? Que hay un ahorro, porque no tienes que inyectarte mensualmente, ni cada 6 ni cada 10 semanas, pero hay también sus detractores y tú lo tendrás que describir. ¿Qué pasa cuando tú haces esa intermitencia en cuanto al pronóstico? Sí, hay un grupo de retinólogos que han ido por esa corriente, pero también ese mismo grupo de retinólogos ha demostrado que cuando se hace esa interrupción de la colocación del antiangiogénico por mucho tiempo y dejamos que el paciente le aparezca exudación en casa sin el control estricto, y cada vez que aparece la exudación provoca un daño irreversible en el tejido. Se dice, o sea, cuando vamos a la medicina basada en evidencia, nos dice que debemos de tratar al paciente con exudación lo más pronto posible. O sea, si ese paciente llegó hoy a mi oficina, yo debo de ponerle hoy su antiangiogénico y yo debo de colocarle hoy su antiangiogénico y no colocárselo en 1 semana o 2 semanas, porque el tejido se va atrofiando y va a ir desarrollando una cicatriz que ya no vuelve hacia atrás. Entonces, bajo ese esquema de despachar al paciente y que el paciente venga en 1 mes y que al paciente le apareció la exudación a las 2 semanas, pero el paciente va a durar 2 semanas más para llegar a mi consultorio, entonces bajo ese esquema el paciente ya está progresando y ya está generando un daño que no puedo revertir cuando llegue a mi oficina. Y sí es verdad, o sea, sí es verdad que en países como el nuestro, doctor, no podemos mantener una colocación de inyección cada 2 meses siquiera, si el paciente no está exudando, porque el paciente se desespera, el paciente está gastando dinero, no entiende, si yo no tengo una membrana activa, va donde otro retinólogo, no le encuentra la membrana y dice, tú no necesitas inyectarte. Eso es un círculo vicioso que se genera en estos pacientes, que hay que sentarse, hacer un tiempo de silla de consultorio con los pacientes, un short time, explicando esos detalles. Si usted decide mantenerlo, ya sea un esquema o ya sea el otro. Gracias, doctora Báez. Se nos agrega también el tema de los seguros, ¿no? Que no quieren cubrir más que 2 o que 3 dosis de la inyección intravítrea. Claro, estas cosas son costosas y afortunadamente en la clínica nuestra de Caridad está subvencionada la inyección de Avastin, pero no así en lo privado. Y el tema económico pasa a ser un factor, un ingrediente pesado para las personas, y más ahora en la época de pandemia, ¿no? Que hay que sacar a la viejita, el viejito a llevarlo a la consulta para recibir las inyecciones. Pues le agradezco tanto detalle, yo he aprendido muchísimo, me quedó el de la RORA, que ahorita tenemos dificultad de tiempo, pero será en la próxima ocasión que hablaremos de ese segmento externo de la retina y el pronóstico que tiene, igual que los segmentos internos en el drill con otras enfermedades. Así que queda invitada de nuevo, doctora Báez, y le damos paso a nuestra sección de residente. Muchísimas gracias, doctora Báez. Lo dejo en manos de quien es mi residente estrella de 2º año, que va a presentar a la doctora que va a presentar. Así que la doctora Tatiana Vélez de Colombia, residente estrella del Hospital Dr. Elías Santana, quedó en sus manos.
Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro segmento Foro de Residentes. Mi nombre es Tatiana Vélez Osorio, residente de tercer año del Hospital Dr. Elías Santana, y antes de iniciar con la presentación de nuestro invitado, quería agradecer a la doctora Yasmín Báez por su brillante presentación. Gracias, doctora, por estar siempre dispuesta a enseñarnos, por su entrega con cada uno de sus pacientes y con los que tenemos el privilegio de aprender de usted. Es un privilegio contar con usted el día de hoy. Y gracias, por supuesto, al doctor Valle por sus excelentes intervenciones, como siempre. Y entonces, el día de hoy, tenemos con nosotros a la doctora Rachel Pichardo, residente de tercer año de nuestro hospital, quien estará compartiendo el tema de tomografía de coherencia óptica, un tema muy importante y el cual nos ayuda a diario en la clínica de oftalmología. Adelante, doctora Pichardo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir esta presentación con todos ustedes en la tarde de hoy. Hablaremos un poco de lo que es la tomografía de coherencia óptica en el segmento posterior. Iniciando hablando de que en 10 años, la tomografía de coherencia óptica ha desarrollado un papel clave en el diagnóstico y el seguimiento de las alteraciones retinianas y particularmente maculares. Esto se debe a la naturaleza muy descriptiva de las imágenes de la tomografía de coherencia óptica que parecen reproducir incluso un aspecto casi histológico de las lesiones observadas. Las últimas generaciones de OCT, al multiplicar las medidas, no solo pueden reproducir este aspecto descriptivo, como vemos esas imágenes en pantalla, sino que también pueden realizar un análisis cuantitativo de las estructuras que estamos viendo, lo que ha convertido esto en una herramienta muy útil tanto para el diagnóstico de patologías maculares, así como también en el tratamiento de glaucoma. Dada la importancia de la tomografía de coherencia óptica, por sus siglas, que mencionaré siempre durante la presentación, OCT, en nuestras prácticas nos propusimos realizar una cápsula de forma general para entender los conceptos básicos que debemos manejar en todos los niveles. En esta clase veremos un poco sobre la descripción general de qué es la interpretación del mismo, los artefactos, patrones y parámetros de escaneo retinianos, así como también las indicaciones y las limitaciones. Esperamos que esta presentación les resulte útil para la práctica clínica diaria de todos los que estén con nosotros. Hablar un poquito de historia nunca está de más. La tomografía de coherencia óptica fue descubierta por James Fujimoto y Carmen Pugliafito, así como también el doctor Eric Swanson, quienes en un laboratorio de óptica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts a fines de la década de 1980, para ser más exactos, el primero OCT en realizarse fue en 1989, comenzó así como un esfuerzo para medir experimentalmente la ablación corneal con láser excimer en tiempo real. Si bien fracasó en este sentido, los fundadores identificaron rápidamente la posibilidad de que se pudiera emplear la tomografía de coherencia óptica para medir el espesor del tejido ocular de forma estática en tiempo real. Entonces, la primera publicación sobre OCT fue en la revista Science en el 1991 y en el 1996 la tecnología se transfirió a una empresa comercial y poco después comenzaron a venderse dispositivos comerciales. Entre el 2010 y el 2013, la OCT se establece entonces como una de las pruebas auxiliares más importantes en la oftalmología, principalmente en la subespecialidad de retina y glaucoma. ¿Qué es la tomografía de coherencia óptica? Según la Academia Americana de Oftalmología, no es más que una prueba de imagen no invasiva que utiliza ondas de luz para tomar imágenes de la retina, el tejido sensible a la luz que recubre la parte posterior del ojo. Más una descripción un poco más profunda, según manual de tomografía de coherencia óptica, escrito por el Dr. Duker, la tomografía de coherencia óptica es una técnica moderna de diagnóstico por captura de imágenes tridimensionales con resolución de micras que permiten la visualización in vivo de la estructura de la sección transversal de la retina, la interfaz de la vitreoretina y la cabeza del nervio óptico. Dentro de sus ventajas, vamos a ver que esta tiene una técnica paciente-operador amigable, no invasiva,
un escaneo rápido, reproducible, con una penetrancia profunda, que nos da una imagen uniforme y de calidad y con información que puede ser valorada tanto de forma cuantitativa como de manera cualitativa. La manera más intuitiva para comprender el funcionamiento de la tomografía de coherencia óptica es desde la ecografía modo B, ya que es una técnica más extendida y con la que se tiene más experiencia. En realidad, el funcionamiento de ambas es análogo y se basa en la medición de la latencia y la intensidad de la onda que se refleja tras hacer incidir una determinada onda sobre un tejido. Las variaciones que se van produciendo sobre esta radiación a medida que penetra en profundidad en dicho tejido nos permiten obtener un registro axial, que es lo que todos conocemos como escaneo modo A. Si obtenemos múltiples escaneos de haz incidentes sobre el tejido siguiendo una línea recta, entonces vamos a conseguir un corte transversal, que es lo que vamos a denominar como un escaneo modo B. De la misma forma, la obtención de varios escaneos modo B en paralelo va a generar entonces lo que es un cubo tridimensional en el que está contenida toda la información en profundidad del tejido sobre el que hemos hecho incidir esta radiación. Entonces, la principal diferencia entre la ecografía y el OCT es el soporte. En la primera se emplean entonces ultrasonidos y en el OCT la radiación luminosa. El interferómetro de Michelson, que es en base a lo cual funciona el OCT, fue inventado en el 1880, y permite medir distancias con una precisión muy alta. Su funcionamiento se basa en la división de un haz coherente de luz de dos haces para que recorran entonces caminos diferentes y luego converjan nuevamente en un punto, como vemos en el video. Para ello, se dirige la radiación incidente hacia un divisor de haz. La mitad de la radiación se desvía al llamado brazo de referencia, en el que recorre un camino de longitud ya conocida por nosotros y a través de un medio también conocido. El otro haz, entonces, lo que hace es que se dirige hacia el medio de estudio, en el cual entonces sufre modificaciones según las propiedades de dicho medio. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la imagen del OCT? Pues esta se logra midiendo la intensidad y el tiempo de eco de la luz que se dispersa de los tejidos de interés. La luz de una fuente de luz de banda ancha se va a reflejar desde las estructuras hasta las varias profundidades dentro del polo posterior del ojo. Entonces van a haber diferentes principios de escaneos. Hay dos formas principales en que se puede detectar la luz que va a estar retrodispersada. Tenemos lo que es la detección en el dominio del tiempo y la detección en el dominio de Fourier, que se desglosa en el dominio espectral y en la fuente de barrida. La tecnología de dominio del tiempo o dominio temporal funciona de forma tal que un espejo de referencia en el interferómetro, que ya habíamos mencionado anteriormente, se mueve para coincidir con el retraso que sufre la señal de la muestra en las diferentes capas de la retina. Esta está limitada por los movimientos de los espejos, ya que un examen no puede tomar razonablemente más de unos pocos segundos cuando es necesario que el ojo permanezca relativamente fijo. Entonces, este movimiento de los espejos va a hacer que sea una limitación de lo que es el dominio del tiempo. Las velocidades de escaneo que vamos a tener en dominio del tiempo son típicamente alrededor de 400 escaneos modo A por segundo. El principal dispositivo disponible que tenemos comercialmente es el Stratus, fabricado por la casa Carl Zeiss. Una tecnología muy diferente y que ha llevado a una mejora dramática en la calidad de las imágenes del OCT es la tecnología entonces de dominio espectral. En lugar de utilizar la coherencia entre dos ondas, esta utiliza el espectro de interferencia entre los dos haces reflejados de onda de amplio aspecto. Entonces, esa interferencia se estudia mediante un análisis matemático utilizando lo que es la transformación de Fourier, que es el análisis matemático por el cual se analiza. Y la gran ventaja de esta tecnología del dominio espectral o de Fourier, como también es llamado,
es que es posible analizar el rayo reflejado no sucesivamente en cada profundidad, sino al mismo tiempo. Por lo tanto, el espejo de referencia ya no tiene que moverse y esto permite que el proceso se vuelva de 50 a 100 veces más rápido. Por lo tanto, es posible realizar mediciones mucho más precisas, alrededor incluso de 2 micras, durante un tiempo de examen mucho más razonable. Los dispositivos que tenemos en el mercado disponibles comercialmente tienen una tasa de escaneo de 18.000 a 70.000 escaneos modo A por segundo. Mucho mayor velocidad de exploración en edición también va a ser más rápida. Entonces, estos dispositivos disponibles que vemos en pantalla, está el Cirrus OCT, fabricado también por la casa Carl Zeiss, el Spectralis OCT, fabricado por Heidelberg, el 3D OCT de Topcon, el Bioptigen y el RTView, o como lo conocemos, el OptoView también. El escaneo de OCT de la fuente de barrido o fuente barrida o swept source, como es llamado en inglés, va a ser la fuente de luz que va a barrerse rápidamente en longitud de onda y el patrón de interferencia espectral. Entonces se detecta en un número único o pequeño de receptores en función al tiempo. Los patrones de interferencia espectral obtenidos en función al tiempo se someten a una transformación inversa con el cálculo matemático de Fourier para generar entonces una imagen de escaneo modo A. Velocidades de escaneo más altas permiten un muestreo más denso y un mejor registro. La fuente de barrido de OCT también tiene menos sensibilidad de caída con la profundidad, lo que permite una mejor visualización a estructuras más profundas de la retina. En la actualidad, el OCT fuente barrido no está ampliamente disponible comercialmente, sino que solo disponemos del DRI OCT1 de Topcon, que es el único disponible comercialmente en la actualidad. Esto es una tabla a modo de resumen de los diferentes dominios, tanto del tiempo espectral y la fuente de barrido, que nos hablan tanto de la adquisición de la imagen como la rapidez y qué alcance de la imagen vamos a tener. Lo más importante es aquí la columna de la derecha, donde podemos ver que el dominio del tiempo llega a una interfaz de bit-R, mientras que el espectral nos puede visualizar tanto desde vitrio cortical posterior a esclera, así como la fuente de barrido también nos puede visualizar, pero con mayor calidad, vitrio cortical posterior a esclera. Entonces, ¿qué nos muestra realmente un OCT? El OCT muestra el reflejo de la luz en diferentes estructuras oculares. Esta reflexión es particularmente fuerte cuando hay bordes afilados entre dos medios que tienen diferentes índices de refracción. Además, estos reflejos son más nítidos cuando la estructura cruzada es perpendicular a la luz incidente. Según como vemos en pantalla, vamos a tener diferentes formas de la reflexión de la luz. Cuanto más reflectante es una estructura, más rojo aparece, debido al código de color utilizado en el OCT. Algunas estructuras contienen melanina, que absorbe la luz fuertemente, y en este nivel entonces la reflexión y la absorción son responsables de una reducción exponencial en la potencia de las incidentes, evitando entonces que se pueda explorar áreas más distantes a esta absorción de melanina. Es por esto que el OCT no permite el estudio preciso de estructuras más allá del epitelio pigmentado de la retina, por ejemplo, que tiene la doble propiedad de ser altamente reflectante en la parte golpeada por la luz y altamente absorbente en el área más basal. A partir de estos datos de reflexión, el OCT mide el grosor de la capa estudiada con un cálculo que se considera en el tiempo que tarda el haz incidente en regresar y el índice de refracción conocido en la estructura cruzada. La interpretación del OCT puede ser tanto de forma cualitativa como cuantitativa. En la actualidad, para evaluar completamente una imagen de OCT, ambas son importantes. La parte cualitativa en la interpretación, el clínico revisa los escáneres de línea individual o escáneres modo B, que muestran las áreas de interés de la retina y realiza una evaluación cualitativa de la presencia o ausencia de la patología de base con la que se está comparando la anatomía normal.
Las zonas de escaneo de líneas se pueden describir cualitativamente como hiperreflectantes o hiporreflectantes y demuestran lo que llamamos fenómenos de sombreado o sombreado inverso. Las áreas hiperreflectivas reflejan más luz de lo normal para una región determinada y ejemplos de esta van a incluir membranas hiperretinianas y exudados duros. Las áreas hiporreflectivas entonces reflejan menos luz que las áreas circundantes. Áreas con un mayor contenido de fluidos, como los quistes intrarretinianos que podemos ver en la imagen de OCT de la pantalla, generalmente son hiporreflectantes. El sombreado va a ocurrir cuando hay una mayor absorción de la luz en comparación con el tejido circundante y esto causa entonces una sombra óptica y una disminución de la visualización de los tejidos externos. El sombreado inverso es lo que podemos ver también en la imagen de la pantalla. Ocurre cuando hay una pérdida o atrofia del tejido pigmentario que permite que se transmita la luz excesivamente en las capas externas. En el 2014 se reunió un panel internacional de expertos de imágenes de OCT para poder definir y llegar a un consenso en la terminología de las imágenes de OCT. Aquí les listo parte del artículo final en la parte derecha de la pantalla, donde pueden ver cómo se describió cada espacio y cada capa de la retina, de modo si era hiper o hiporreflectiva y cómo debía entonces ser descrita en la interpretación del mismo. En esta imagen de grises, posterior a la membrana limitante interna y a la capa de fibras nerviosas que podemos ver hiperreflectivas, cambios sutiles de las reflectancias son vistos como bandas alternantes de hiper e hiporreflectancia, que entonces van a representar los cuerpos de las células ganglionares, la plexiforme interna, la nuclear interna y la plexiforme externa, así como también la capa nuclear externa. Posterior entonces a la capa nuclear externa existen una serie de 3 capas adyacentes y cada vez más hiperreflectivas que pueden ser visibles representando lo que es la membrana limitante externa, el segmento interno y externo de los fotorreceptores y el EPR. Una elevación focal, como pueden ver sombreado en el círculo rojo, de la membrana limitante externa y el segmento interno así como externa de los fotorreceptores debajo del contorno foveal es normalmente presente. La señal posterior al EPR entonces surge de la coroides como zonas irregulares de reflectividad o reflectividad moderada, que no siempre es bien vista dependiendo del tipo de dominio que utilicemos para la realización del OCT. Dentro entonces de la interpretación cualitativa también vamos a tener imágenes que son representadas en una falsa escala de color. El espectro blanco-rojo señala una alta reflectividad, mientras que los colores azul-negro son consistentes con una baja reflectividad. Los cambios de reflectancia óptica se ilustran en forma de código de colores, como los colores rojo, amarillo y blanco, que indican reflectividad, y colores más fríos, verde y azul, que indican baja reflectividad. En esta imagen se observa un scan de corte tomográfico horizontal que deben seguir una metodología entonces para poder hacer un orden, digamos, para poder no perder ningún detalle a la hora de realizar un informe completo de un OCT o de revisar un informe del mismo. Debemos observar una zona hiporreflectiva más interna que se corresponde con la cavidad vítrea, tener en cuenta la depresión foveolar normal, el perfil anterior, la forma del mismo, cómo se va adelgazando progresivamente hasta la foveola, tener en cuenta que no se presenta solución de continuidad o irregularidades en el mismo, así como en el perfil posterior, entonces este debe ser continuo, no debe presentar solución de continuidad tampoco, ni cambios en la reflectividad, ni tampoco irregularidad. El paralelismo de las capas es importante también observar, que puede estar alterado en varias patologías. Y en este cuadro que les traigo a mano derecha inferior, les presento algunas modalidades descriptivas que podemos encontrar en las diferentes capas y la forma correcta en la que debemos describirlas, así como irregularidad, fragmentación, ruptura, depresión, elevación, adelgazamiento o engrosamiento. La interpretación entonces cuantitativa de los escáneres de OCT
se basa en la capacidad del software del mismo para distinguir los márgenes interno y externo de la retina y las subcapas de la misma, y entonces segmentar y calcular con precisión el grosor y o el volumen de la retina. El grosor de la retina entonces se puede comparar con los controles pareados por edad para la evaluación de la normalidad y monitorearse con el tiempo para juzgar entonces la progresión o regresión de la enfermedad. ¿Qué debemos ver entonces con detalle cuando nos llega un OCT o cuando estamos realizando un OCT? Pues vamos a tomar en cuenta los datos personales del paciente. Lo primero que debemos observar es el nombre, la fecha de nacimiento, ya que esto es importante para la data normativa y la estadificación del paciente, así como la fecha en la que se realizó el estudio. Y luego nos fijamos en el primer indicador de confiabilidad de la prueba, que es la señal. La señal va a variar de un equipo a otro, siendo mayor o igual a 6 para ser confiable en los equipos Cirrus y mayor o igual a 20 en Spectralis y mayor a 30 en el Optavia. Los patrones básicos que vamos a poder ver en cuanto a la parte del OCT para patologías retinianas son estos 7 que listamos en pantalla, y vamos a ir entonces desglosando un poquito de lo que vemos en cada uno. En el patrón básico del cubo macular o scan macular, este va a ser una serie de escaneos de línea modo B, generalmente en un área cuadrada de 6 milímetros por 6 milímetros, centrados en la fovea, y los escaneos generalmente tienen una resolución relativamente más baja para minimizar el tiempo de escaneo. En cuanto a los escaneos de línea, son un solo escaneo modo B, compuesto generalmente por un mayor número de escaneos A que los escaneos de cubo. Esta mayor densidad de muestreo permite obtener escaneos de mayor resolución del tejido retiniano. Además, se puede realizar un sobremuestreo para aumentar la relación señal-ruido en caso de que haya una alteración de la misma. En los protocolos de imagen de profundidad mejorada, o por sus siglas en inglés EDI, ahora disponibles en todos los principales dispositivos de OCT comerciales, utilizan una combinación de promediación de imágenes y de mover la línea de retardo de cero del OCT más cerca de la coroides para entonces obtener imágenes de mayor resolución de la coroides. El EDI es invaluable en enfermedades realmente que involucran la coroides, donde se necesita una resolución coroidea mucho más alta. Los mapas maculares entonces se derivan directamente de los datos de escaneo de cubos o de los datos de escaneos radiales, dependiendo de la máquina, y vienen en dos formas. Vamos a ver pantallas numéricas que muestran el grosor medio de la retina en la zona de interés, así como pantallas codificadas por colores que ilustran la diferencia entre el examen y la edad de base de datos normativos coincidentes con nuestro paciente. El C-scan o las imágenes en fase parecen ser una imagen libre de rojo de la retina y se obtiene mediante la suma de datos de todos los escaneos modo B. Los mapas topográficos van a dar datos de grosor de la retina obtenidos de conjuntos de datos 3D segmentados y se utilizan para formar entonces un conjunto de datos topográficos 2D que se pueden mostrar en pantallas de colores falsos, codificados como podemos ver en la imagen de la derecha. Y por último, el patrón básico de el mapa de la capa de fibras nerviosas va a ser un conjunto de datos 3D segmentados sobre el nervio óptico específicamente. Se pueden usar para generar mediciones de grosor de la capa de fibras nerviosas, que luego entonces se puede comparar con los controles para la misma edad y mostrar un patrón codificado de colores. Los artefactos que podemos encontrar a la hora de la realización del OCT o en los informes del mismo van a ser, como vemos con el número 1, el artefacto en espejo, así como también el viñeteado. Podemos tener desalineación, podemos ver lo que es el breakdown de software, que resulta de una identificación errónea de los límites retinianos internos o externos que causan líneas de segmentación erróneas del OCT dibujadas incorrectamente. También vamos a tener lo que es el artefacto por el parpadeo, donde vamos a ver un corte de la imagen
el artefacto de movimiento, donde hay una solapación de las estructuras, así como también el error de fuera de rango, que este se produce porque la exploración B se desplaza verticalmente fuera del rango de exploración normal, causando entonces una sección de la exploración de OCT que se va a cortar. Estos artefactos pueden estar divididos entre artefactos provocados por la parte técnica, como la descentración, el movimiento, los errores en la segmentación, así como áreas sin registrar, o características de nuestro paciente que va entonces a hacer que se promueva la visualización de artefactos como baja señal, limitación en la normativa, características retinianas, características del disco y la superficie ocular. Dentro de las indicaciones, vamos a ver que el OCT es útil en el diagnóstico de muchas afecciones retinianas, especialmente cuando los medios son claros. En general, las lesiones en la mácula son las más fáciles de visualizar que las lesiones en la periferia media y lejana. El OCT puede ser particularmente útil para diagnosticar los agujeros maculares, así como también la tracción vitreomacular, el edema macular y la progresión o regresión del mismo, los desprendimientos de retina neurosensorial y epitelio pigmentario de la retina, así como también en otros casos como neuropatías ópticas, donde especialmente podemos ver que con el paso del tiempo se han realizado estudios que refieren que los daños estructurales del nervio óptico en las neuropatías ópticas glaucomatosas van a preceder los daños funcionales, por lo que el OCT se hace imperante en el diagnóstico y el tratamiento de las patologías glaucomatosas. A modo general, nos va a funcionar para monitorear progresión, así como tener decisión y planificación del tratamiento y monitorizar la respuesta a la terapia del mismo. Dentro de las limitaciones, vamos a tener que la opacidad de medios, por ejemplo, el hemovitrio, la catarata densa y las opacidades corneales, no nos va a permitir tener una buena señal de la toma para la imagen, así como también si el paciente tiene algún movimiento que pueda disminuir la calidad de la imagen. Y el operador de la máquina, sin un conocimiento previo adecuado de la funcionalidad y cómo tener la técnica de la realización del OCT, también entonces puede ser una limitación. Dentro de las innovaciones, y no vamos a entrar en detalle en esto porque habrá todo un acápite completo de esta parte de OCTA, la angiografía por tomografía de coherencia óptica, por sus siglas OCTA, se ha convertido en una técnica no invasiva para obtener imágenes de la microvasculatura de la retina y la coroides. Los primeros estudios clínicos de esta tecnología se publicaron en el 2014 y desde entonces pues esto ha mostrado ser bastante novedoso, ya que esta tecnología se realiza sin inyección de medio de contraste, lo que aporta la ventaja de no ser invasiva y entonces nos resta limitaciones de pacientes que no podían realizarse la angiografía por alguna contraindicación al medio de contraste. Esto era lo que tenía para compartirles en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Doctora Pichardo, gracias por tan completo análisis de lo que es la OCT. Y quería felicitarte y además hablar un momentito de algo, porque el tiempo no nos alcanza para hablar mucho. Y es algo sobre la historia. Resulta que la mácula fue para el doctor Donald Gass del Bascom Palmer, la innovación, hablan de Gass como el padre de la mácula y del diagnóstico de maculopatías, en aquel famoso libro sobre la mácula que él escribiera en visiones estereoscópicas. Y lo impresionante para mí, hoy día que tenemos OCT, era que él veía, pero veía con una visión distinta, no con los ojos, patologías que nosotros no veíamos, el agujero macular, estas membranas neovasculares, una serie de distrofias maculares que él clasificó. Y tú sabes por qué era que los veía, porque era patólogo y en el corte histológico
que él recibía de pacientes con enfermedades que donaban sus ojos al Departamento de Patología del Bascom Palmer y al Banco de Ojos, pues entonces tenían acceso a estos cortes histológicos que realmente, si te pones a ver, el OCT es un corte histopatológico de las diferentes capas de la retina, sobre todo en la región macular. Y uno pensar que la mácula, que tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler, que uno pueda tener una imagen tan amplia de las capas plexiformes nucleares, del epitelio pigmentado fotorreceptores, y capas internas de fibras y membranas que puedan surgir sobre las capas internas, ya sea la limitante interna y las epirretinianas, es una cosa extraordinaria. O sea, la capacidad que tenemos para ver y diagnosticar enfermedades de la mácula, nunca hubiera yo soñado que iban a ser tan precisas. Y ahí le doy entonces mérito no solamente a la empresa Zeiss, que fue quien desarrollara la tecnología, sino también quien la aplicó, que fue el doctor Carmen Pugliafito, también del Bascom Palmer. Era en ese momento chairman de la Universidad de Tufts en Boston, y Pugliafito entonces le puso nombre y apellido a todas estas patologías tomográficas, ¿no? Entonces nosotros estamos eternamente endeudados a estos grandes cerebros que hicieron posible que hoy día el manejo de las maculopatías sea una parte rutinaria del oftalmólogo general. Y grandiosa presentación que hayas hecho de una ciencia que es bastante compleja, porque lo que estamos hablando son de capas que cada uno lo que tiene son 4 y 5 micras de espesor, sin embargo la podemos ver con la amplitud que tú has mostrado. Doctora Pichardo, gracias por esta contribución, y ya sabes que te adoro y que mantendremos siempre la invitación abierta para que puedas venir a ICAPS con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un placer para mí. Chao. Pues como han visto, ICAPS Franja Ocular concluye una sesión maravillosa de lo que es el OCT y la mácula, con las contribuciones de expertos en la materia, y de eso se trata. Queremos que aprenda que estos conocimientos de altísima tecnología al corte y al filo de lo que es la ciencia moderna lleguen a ustedes y lo puedan aplicar en sus pacientes, y los pacientes conocer mejor de sus propias enfermedades. Una de las características del tratamiento de la mácula es precisamente que al tener la posibilidad de presentarles las tomografías y fotografías de la retina, ellos mismos entienden mejor su condición, y ahora entienden, por cierto, cuando hacemos las indicaciones de inyecciones o de cirugía. El tema es que ICAPS Franja Ocular es un segmento de clase virtual, de acceso a la tecnología que va más allá de los libros y va más allá de la experiencia en el consultorio. Y lo que aquí presentamos es para que usted pueda expandir aún más sus conocimientos. El doctor Juan Valle se despide de ustedes. Gracias por estos momentitos de aprendizaje, y nos vemos próximamente en ICAPS Franja Ocular. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.